¿Sabías que las plantas pueden ser tus mejores aliadas para la salud? Sentimos que aunque la fitomedicina es una disciplina milenaria, se sabe y habla muy poco de ella. Hoy nos adentramos en el fascinante mundo de la medicina herbal de la mano de Flor Fasanella, farmacéutica integrativa y experta y apasionada de la fitomedicina. Vamos a aprender con ella qué hierbas pueden ayudarte a dormir mejor, a reducir el estrés o incluso a mejorar tu digestión. ¿Qué mitos hay sobre lo natural? Prepárate para una charla que te va a dejar con ganas de plantar tu propio botiquín natural en casa. Empezamos. Estás escuchando Ordenando Caramelos. Somos Euge y Pilu y vamos a abrir el caramelo de hoy. Arrancamos. Nuevo caramelo muy especial para mí, recién se le estaba comentando a nuestra entrevista del día de hoy, pero un tema que a nosotras, a mí me interesa mucho, pero que cuando lo hablaba con Euge, a vos capaz, no sé si entraste en esta movida todavía. No, todavía. Como Así. que no sé lo suficiente del tema, entonces nada, vamos a aprender muchísimo con Flor hoy, me parece. Hola Flor, muchas gracias por sumarte. Hola chicas, muchas gracias por la invitación. La verdad que para mí es, se lo comentaba recién, me parece como un mimo para mí, un poco por ser fan y un poco porque es un tema que me interesa muchísimo. Siento que es algo con lo que crecimos, no sé, en Argentina la típica va desde la aloe vera que cortás en una planta del vecino hasta por ahí en un terbal, pero me gustaría empezar por definir qué es la medicina herbal o si tiene otro nombre y cómo se compara, ¿no? O fitomedicina. Sí, el uso de plantas medicinales o el vínculo, ¿no?, del ser humano con las plantas medicinales es desde que existimos, básicamente, porque somos parte como de la naturaleza, o sea, plantas, piedras, animales, seres humanos, y desde que hay registros, más o menos 5.000, 6.000 años, que nos vinculamos con las plantas medicinales, por un lado como alimento, pero por otro lado también a nivel terapéutico, ¿no? Obviamente no puedo comparar las patologías que existían hace 5.000, 6.000 años con las de ahora, pero aún así se utilizaba para mejorar la función del organismo. Entonces básicamente es eso, o sea, tanto sea que te duela algo como que quieras prevenir, que este segundo punto para mí es muy clave, las plantas medicinales eh, tienen afinidad por nuestro cuerpo, son el origen de los fármacos, toda la farmacología está basada en eso y bueno, y realmente tienen un poder terapéutico muy grande para nosotras. Y Flor, ¿vos cómo empezaste tu camino con la medicina herbal? Contamos un poco el recorrido. Bueno, yo soy de la Patagonia, del norte de la Patagonia, o sea, cerca de La Pampa, del Alto Valle de Río Negro, un lugar con mucho verde. Siempre fui una enamorada de la naturaleza, también la casa en la que nací, siempre muchos árboles frutales, frutas de todo tipo y plantas, y me siento muy conectada con eso, pero más allá de eso también siempre fui como muy apasionada de la ciencia a nivel, sobre todo de la biología, ¿no? Como que me parecía como muy loco todo lo que pasaba en la naturaleza y quería investigarlo y entenderlo. Y eso creo que fue como lo principal. Y después ya, habiendo elegido la carrera de farmacia, que la estudié en Buenos Aires, en la Universidad de Buenos Aires, ahí aprendí que las plantas son el origen de los medicamentos y de hecho por eso tenemos materias vinculadas a las plantas. Eh, y ahí yo misma, a través de mi experiencia, me di cuenta que los fármacos en ese entonces, que yo vivía con dolores en el estómago, no me funcionaban, no daban abasto. Y bueno, dije, si las plantas, que encima las amo, son el origen de los fármacos y los fármacos no me funcionan, vamos a probar otra opción o dejo la carrera, ¿no? Entonces, bueno, Fuiste tu claro, propio porque es conejillo de como, Indias, fue como, bueno, vamos a probar conmigo misma. totalmente, porque dije, esperá, estoy estudiando algo que funciona o que no funciona, o sea, no entiendo cómo es esto, a mí no me está funcionando. Y para mí mi carrera siempre fue desde una vocación total, o sea, no estudié por estudiar, realmente amo mi profesión, y no me hacía sentido si realmente no era algo que estaba ayudando a la salud de las personas. Pero bueno, por suerte me pasó esto porque ahí es que empecé a indagar en mí, obviamente, como conejillo de indias a probar. Y en todo este camino de estudiar las plantas, también empecé a estudiar medicina china, medicina nativas de América, porque sentía que mi estado emocional
también se vinculaba con lo que me pasaba en el cuerpo. Entonces, bueno, hice una integración, ¿no? Entre lo que estudiaba a nivel científico de plantas, lo que estudiaba a nivel de medicinas ancestrales o nativas, tanto de plantas como del vínculo de las emociones con el cuerpo, y así fui aplicando todo eso a mí. Estudié un montón de cosas más, pero que no voy a decir porque es muy aburrido si no. Pero bueno, básicamente mi idea era como explorar, ¿no? Que cómo yo podía estar en un buen estado de salud con herramientas 100% naturales, y bueno, lo logré. Bien. Y yo estaba pensando un poco cómo se lleva la medicina herbal con la ciencia, ¿no? Como uno habla de farmacéutica, voy a la farmacia, me dan una pastilla, una píldora que está industrializado y a lo mejor detrás hay como componentes que se pueden conseguir de manera natural. ¿Cómo se relacionan? ¿Cómo se equilibran esas dos disciplinas, digamos? Bueno, la ciencia ha estudiado mucho a las plantas medicinales. Igual, debo decir que desde que yo empecé a estudiar hace muchos años, es como que veo que la ciencia va muy lentamente corroborando cosas que la medicina china dice hace 5.000, 6.000 años, o la medicina ayurveda dice hace 5.000, 6.000 años. No. Y va pasando eso, es como que la ciencia siempre va atrás de estas medicinas porque es digamos, es un método de estudio mucho más nuevo, obviamente. O sea, no sé, más o menos 300 años, no recuerdo exacto cuántos años tiene la ciencia, pero claramente es menos de 1.000. y las medicinas ancestrales, muchas tienen estos 5.000, 6.000 años, o sea, muchos años. Entonces, es entendible que la ciencia vaya siempre atrás de estas medicinas, pero bueno, para mí no es una competencia, para mí es un complemento, eso es lo que es clave. O sea, amo estudiar estudios científicos, pero tengo muy claro que bueno, que puede haber un interés detrás, que, ¿no? Como estudiarlo con criterio, porque al final la ciencia da un espacio a la manipulación de datos que las medicinas ancestrales no. Pero bueno, en la medida en la que uno tenga criterio, podés estudiar muchísimo de ciencia, es maravilloso. Y hoy en día es necesario también. O sea, para mí hoy solo basarte en medicinas ancestrales tampoco es eficiente, porque existen patologías que antes no existían, hay gente que está polimedicada, eso tenés que contemplarlo. Esos fármacos no existían hace miles de años. Entonces, hoy creo que es muy necesario como poder integrar la ciencia con estas medicinas milenarias sin que la ciencia tenga que validarlas para que valgan. O sea, realmente integrarlas, porque tanto la ciencia es valiosa como las medicinas ancestrales también lo son. Y porque funcionan, y también creo que en este conocimiento o reconocimiento que uno va haciendo sobre su propio cuerpo, sobre qué es lo que le hace bien, qué es lo que le hace mal, también es como que vas sumando o quitando complementos de tu vida en base a lo que vas probando. En tu caso personal, cuando te pasó lo de la panza, a mí me pasó, por ejemplo, hice un tratamiento muy fuerte de Roacutan y después tenía que depurar mi hígado. Entonces, bueno, ¿de qué manera? O sea, yo empecé con cardamariano y Euge siempre me molesta, me dice, en tu casa siempre hay cardamariano. Yo nunca he escuchado esa palabra antes. Claro, ¿entendés? Y es como que para mí, ese proceso también de decir, ok, ¿de qué manera, de forma natural, yo puedo ayudar a mi cuerpo a que se recomponga de algo que fue una bomba de medicamentos? Y creo que eso también tiene que ver un poco con ir integrando. O sea, yo no iba a dejar de tomar lo otro porque por ahí lo necesitaba en ese momento, pero sí después decir, bueno, ¿de qué manera vuelvo a regenerarme o a cuidarme desde otro lugar? Sí, hay muchas opciones, la verdad. O sea, está la opción de utilizar las plantas como esto, ¿no? Después de un tratamiento fuerte farmacológico para recomponer sobre todo el hígado, a veces también la microbiota, ¿no? Que necesita, y con plantas también podemos colaborar. También como una opción al fármaco, y eso no se puede en todos los casos y en todas las patologías, obviamente hay que evaluar. Y también a modo preventivo. O sea, pensemos que es eso, es algo que tiene mucho, es naturaleza, es algo que tiene mucho vínculo con nuestro cuerpo. Entonces, nosotros podemos, y para mí esto es algo muy clave, que cuando incorporamos algo como hábito, ya nos queda en la vida. Entonces, ya no nos cuesta después aplicarlo. Y integrar como hábito el tomar plantas medicinales en nuestra vida es clave, porque además es como los alimentos, en el sentido en el que una vez que uno ya lo probó, cuando el cuerpo necesita un determinado nutriente, te da ganas de comer ese alimento, ¿no? Como si estás bajo en omegas, te va a pedir pescado, y si estás bajo en vitamina C, te va a pedir cítricos.
porque el cuerpo ya reconoce y entonces el cerebro obviamente te pide eso específico y te viene la imagen de ese alimento. Con las plantas sucede lo mismo, o sea, si vos las consumís en tu cotidiano, cuando te suceda algo y la necesites, tu cuerpo te lo va a pedir. O sea que ese nivel de sabiduría que tiene nuestro cuerpo, si encima lo potenciamos brindándole plantas, directamente lo pide, o sea, lo pide cuando las necesita. Me gusta este concepto también de prevención, ¿no? Como que la medicina tradicional tiene esto que es como más lo que pasa después de que ya se detecta un síntoma, o que se detecta una enfermedad, o que se detecta algo. Y me gusta también este trabajo previo, que es, ok, conoce tu cuerpo, conoce qué hierbas tenés a tu alrededor también, porque no siempre, o sea, no siempre todos tenemos acceso a todo, pero siempre investigando encontrás una solución o encontrás jengibre que te sirve para determinadas cosas, o mismo en la verdulería, o sea, está demasiado... No hace falta que sea algo sintético o una pastilla de cardamariano, a veces lo puedes conseguir de otra manera, ¿no? Pero me gusta este concepto de que sea preventivo. Y con respecto a lo preventivo, te pregunto, ¿la medicina herbal es algo acumulativo? Es como que de repente yo voy sumando dosis de cardamariano y ya llega un punto que la quemo esa nave de cardamariano, ¿o puedo seguir tomando? ¿Cómo funciona eso? Bien, podés seguir tomando, pero obviamente, digamos, hay como dos cosas a tener en cuenta respecto a las cantidades. Una es la cantidad que uno toma por día y otra es la cantidad en el tiempo, ¿no? En el tiempo uno puede tomar, yo igualmente suelo ponerles límites a las personas, pero son límites más de autoconciencia y autorresponsabilidad, porque si vos a alguien le decís, esta planta se puede tomar por mucho tiempo, ¿qué es mucho tiempo para cada persona? Y la verdad es que yo tampoco podría afirmar de todas las plantas o de todos los hongos medicinales, a los 2 meses y 3 días no se pueden tomar más, porque es mentira. Y si alguien te lo dice, es mentira también. Y mismo, fijarte a nivel científico, hay veces que hay recomendaciones en Vademecum científicos que dicen, esta se puede tomar por tanto tiempo. Eso no deja de ser una estadística y la estadística siempre es una apreciación. O sea, bueno, desde mi mirada, o sea, es interesante la estadística, pero igual no deja de ser algo que nunca aplica a todo el mundo y eso lo tenemos claro, la estadística está basada en grupos y yo elijo qué grupo analizar. Entonces, a lo que voy, no hay que obsesionarse con que si no tomo esta dosis exacta que me dice el libro está mal, porque hay que tener en cuenta el cuerpo de cada persona y lo que para mí puede ser mucho, para otra persona puede ser poco. O sea, si nosotras tres tomamos 1 litro de lavanda, que son 4 tazas más o menos por día, capaz que yo estoy súper calma y no me pasa nada, y capaz que alguna de ustedes se queda dormida, y capaz que otra le duele la cabeza y hasta le da como un efecto adverso. Depende de cada persona. Entonces, lo clave a tener en cuenta es que yo les pongo como un límite de máximo de 3 meses. ¿Por qué? Porque desde mi experiencia clínica de la práctica con plantas veo que 3 meses es un tiempo bastante adecuado para que uno pueda hacer un tratamiento como relativamente profundo, podríamos decir. Obviamente depende de la necesidad de cada uno, pero yo encontré como ese tiempo como un tiempo promedio interesante. Y también porque si no, tenemos como, bueno, en esta sociedad que vivimos, tenemos muy valorado el consumir como algo positivo, ¿no? Y como algo que no nos cuestionamos mucho. O sea, el consumir lo hacemos sin cuestionarnos, la mayoría de las veces. Y eso pasa con todo, hasta con la naturaleza. La consumimos, la consumimos, la consumimos. Y la verdad es que es necesario también preguntarse si el cuerpo sigue necesitando de eso. Y a veces no me doy cuenta si sí o si no, y me doy cuenta cuando lo dejo. Entonces, yo tomo 3 meses seguido cardamariano, me dejo al menos un mes de descanso y veo cómo me siento ese mes. Y capaz que me siento súper bien. Y ahí me doy cuenta de que no necesito seguir tomándolo. O sea, que ese espacio de vacío, que para mí las medicinas orientales hablan mucho, ¿no? Como hablan del yang, que es como todo lleno, y del yin, que es el vacío. Entonces, el momento de vacío es súper clave para una reconocer su cuerpo y decir, a ver, ¿cómo me sentía tomando la planta? ¿Cómo me siento ahora? Y poder evaluar si realmente la tengo que tomar por muchos meses o no. Una salvedad, como un paréntesis en esto que estoy diciendo, son las patologías crónicas. Cuando ya hay una patología crónica, es probable que se necesite tomar por mucho más tiempo, pero bueno, obviamente que hay que analizar la patología y la persona. Sí. ¿Y hay 2 o 3 plantas o hierbas que decís,
todo el mundo debería tener esto en su casa o no tienen la visibilidad suficiente, sirve para un montón de cosas y nadie lo sabe? Mira, normalmente son esas, como se le dice, malezas muchas veces que no se valoran. O sea, a mí siempre me hacen la pregunta como de, o una planta, o cuál es tu preferida. Y yo una vez me lo pregunté a mí misma, digo, a ver, si se termina el mundo, como que me dicen, se viene el fin del mundo, o sea, prepárate, necesitas elegir cosas para vivir en este fin del mundo. Bueno, una sería la ortiga, otra sería el diente de león, o sea, son plantas súper nutritivas, que se suelen ver como malezas, porque sí es muy loco, igual los seres humanos como que viste que lo que tenemos en mucha cantidad no lo valoramos y siempre buscamos lo exclusivo, lo lejano, entonces queremos esa hierba que es de Asia porque acá no la tenemos, queremos esta cosa rara porque acá no la tenemos, y lo que tenemos alrededor, que es medicina, que es el amor de la tierra hacia nosotros, no, bueno, es esa maleza de la ortiga, del diente de león, ¿no? Entonces, digo, más allá de esto que les estoy diciendo, creo que realmente son plantas muy beneficiosas, que tienen una enorme cantidad de propiedades, enorme. Y después sumaría, bueno, igual el diente de león también para el estrés va muy bien, pero digo, para sumar una más, lavanda o pasionaria. A mí, yo soy muy lavanda fan, pero bueno, para adicionar alguna así como más antiestrés. ¿Y la ortiga para qué sirve? Tiene un montonazo de propiedades. Es súper antiinflamatoria, es antihistamínica, es depurativa de la sangre, favorece la circulación sanguínea, tiene muchas sales y minerales, tiene sílice, hierro, o sea que colabora a los huesos, a los dientes, a las uñas, al cabello. Eh, bueno, es depurativa del riñón y del hígado, es digestiva también. Y el diente de león es súper depurativo, depurativa de la piel, depurativa del hígado, es antiestrés, colabora en la digestión porque es colerética. Bueno, súper completa. Es que me quedé pensando, la ortiga para mí es esa planta que te pincha, o no, es la planta pincha, por eso por ahí digo, es esta cosa de tenerlo lejos porque pincha. No me acuerdo que en el campo me había enseñado una vez que cualquier planta que pincha, si vos no respirás mientras la estás tocando, la podés manipular. Entonces era gracioso cuando jugábamos a no respirar mientras tocábamos la planta y después era jugar a eso. Me hiciste acordar eso de cuando era chiquita. Volviendo un poco a... sé que no es una competencia, pero hay descreídos de la medicina herbal. O sea, ¿cómo manejas eso en tu día a día y cómo fue tu camino también como comunicadora, ¿no? Digo, como que vos estás comunicando de alguna manera muy organizada y con mucha información algo que es ancestral, pero sigue siendo como algo que se descree. Bueno, yo al principio era mucho más guerrera. Igual lo sigo siendo, o sea, soy muy cuestionadora, no me creo las cosas porque me le dice una entidad importante o una persona importante. Para mí es importante verlo, o sea, en la clínica verlo a ver si es real o no. Y lo que me pasaba al principio es que una de mis motivaciones, tenía muchas, una era difundir como obviamente el poder de la naturaleza en nuestra salud, esa era siempre fue la más profunda, pero después también tenía como, al venir de una institución universitaria donde ya sabía cómo se manejaban, tenía como también como el propósito de construir la idea de los médicos y discutir con los médicos y defender las plantas. Entonces como era más guerrera en ese sentido y sí, discutía bastante. La verdad que igual después lo fui cambiando porque me di cuenta que bueno, la transformación es mejor, o sea, la vas a realizar con la gente que esté abierta, y la gente que está abierta es la gente que te va a buscar, o sea, no le vas a discutiendo que a ver quién tiene la razón. En general no haces cuestionar a una persona porque ya la discusión genera que una se cierre, ¿no? Entonces, bueno, como dejé de cambiar, dejé de hacer esa actitud con los médicos, pero al principio sí, o sea, era como el descreimiento. ¿Qué pasa? Que el descreimiento, o sea, cuando uno no sabe de algo, ¿no? Hace que no crea en eso. Entonces, el descreimiento tiene mucho de ignorancia.
No siempre, pero a veces sí, y yo me daba cuenta de eso, que era como, bueno, como no lo conozco no sirve, como no lo conozco no funciona. Y la verdad es que yo los veía como bebés, ¿no? Al médico, como bebés recién nacidos que no entendían nada de lo que yo sabía, ¿no? Obviamente sabían mucho más de otras cosas, pero los veía y decía, claro, o sea, ¿por qué voy a querer convencerlo de algo que no entiende? O sea, le puedo explicar, pero si no quiere, no lo va a aceptar y si no lo conoce y no está abierto a recibir esa información, no lo va a hacer. Entonces, bueno, o sea, la verdad es que directamente cambié de estrategia, pero sí, hay personas como hay mitos, ¿no? Por un lado que no funcionan y por el otro lado gente que les tiene miedo porque puede generar un problema y a veces incluso las mismas personas dicen las dos cosas, lo cual es completamente incoherente Claro, tener esas dos ideas dentro, ¿no? Como son opuestas. sí. Pero ¿cómo, y te pasa que en tu día a día por ahí, yo veo mucho los posteos que vos haces, tienen mucha información, pero además también muestran un poco el lado B del sobreconsumo de lo que decías recién de alguna hierba, ¿no? Tipo, che, ojo con el cardamariano, no se puede pasar porque pasa esto y esto y esto, lo mismo con la cúrcuma, como, no sé si decirle advertencias, pero sí como las contraindicaciones que pueden llegar a tener cualquier hierba o cualquier planta que se utiliza en una preparación, ¿no? ¿Sentís que hay estudios que te avalan y que te van acompañando a lo largo de los años y que fueron aumentando a lo largo de estos últimos años que vos empezaste a comunicar? Sí, sí, yo estoy súper feliz porque como les dije, no tomo la ciencia como la verdad absoluta porque para mí es un método más de análisis de la realidad, pero me fascina, me parece súper interesante que me empiecen a hablar de moléculas, bueno, de química, cosas que a mí me gustan mucho. Entonces sí, la verdad es que la ciencia fue acompañando muchísimo, muchísimo. Lo que pasa es que hay algo que es muy importante, pero muy, y que no todo el mundo tiene, que es el criterio de análisis. O sea, hay muchos, muchos, muchos estudios, pero uno tiene que tener criterio para analizarlos. ¿Por qué? Porque que lo diga un estudio científico no quiere decir que es la verdad absoluta, porque al final ese estudio lo hicieron seres humanos aplicando un método, seres humanos con sus propios objetivos e intereses y visiones y formas de pensar. Entonces, sí es clave para mí este momento porque hay muchísimos estudios científicos, a mí eso me encanta, pero también hay que saberlos analizar con criterio para realmente esto, no solo en cuanto a las propiedades, sino en cuanto a las contraindicaciones también, ¿no? Ya que me preguntas de contraindicaciones, por eso pensé en el criterio, porque también hay veces que uno lee, incluso veo profesionales que analizan estudios científicos de contraindicaciones de plantas y se agarran de algún estudio para decir, viste que es re peligrosa esta planta, no la tienen que consumir. Para hacer un reel viral lo hacen, o sea, porque vieron que siempre el miedo genera como que la gente se quiera quedar y siga viendo el video. Lamentablemente lo hacen por eso, pero no están jugando muy en contra de, digamos, de lo que es la salud en realidad, porque primero, que un estudio científico diga que una planta está contraindicada en alguna situación, no quiere decir que es la verdad, como les digo, necesariamente. Y segundo, es que tal vez no aplica a todo el mundo. Hay que ver si hay otros estudios que digan algo similar, porque si es solo uno aislado, bueno, hay intereses por detrás. Entonces, a ver, ¿es importante entender las contraindicaciones? Sí, pero no hay que, digamos, exagerarlas porque tanto los efectos positivos o que buscamos de las plantas, los terapéuticos, como los adversos, dependen de la dosis, o sea, son dosis dependientes. Entonces, ahí ya les cambia el discurso a todos, porque en realidad cuán efectiva va a ser depende de la dosis y cuán tóxica podría llegar a ser también. Con lo cual, si la dejo de tomar, ya el efecto se va, o si trabajo en bajas dosis hay menos posibilidad de efecto adverso. Bueno, realmente hay muchas cosas, con muchos grises, ¿no? Que no se analizan, sobre todo cuando se comparte algo muy, eh, como, bueno, que genera miedo en las redes, ¿no? ¿Y cuál es la mejor manera de consumir plantas o hierbas? ¿Tienen que estar secas o frescas en una infusión? Una crema, tinturas también sé que hay, píldoras. Porque, por ejemplo, no sé, ahora se puso muy de moda el ashwagandha,
que podés hablar si querés para qué sirve. No sé qué Mucha gente se lo toma a la mañana como, yo lo he escuchado varias veces en el trabajo, como que se lo toman como una píldora a la mañana. ¿Es la mejor manera o igual deberían hacer un té? Depende la planta, depende el objetivo, el momento también depende del objetivo. O sea, tenemos como muchas formas. Para mí hay como dos grandes grupos. Por un lado, las infusiones y por el otro lado todo el resto. Cápsulas, extractos de tintura madre líquidos, bueno, y todos los formatos que podemos llegar a encontrar. ¿Y por qué hago esta diferenciación de dos grandes grupos? Porque lo que he experimentado al ser latinoamericana y tener gran conexión como tenemos en Latinoamérica con las plantas de uso cotidiano, nuestras abuelas, o sea, es algo como muy, muy integrado, sobre todo que se toman infusiones, digamos, la gente normal toma infusiones sin necesidad de tener algún problema. Eh, Creo que eso a mí me jugó a favor de poder como indagar mucho más en este aspecto, ¿no? De decir, ¿y qué pasa si tomo solo todo infusiones? Y cuando estudié medicina nativa, bueno, del centro de Argentina, de Sudamérica, ahí me di cuenta que era mucho más potente si quería hacer un trabajo más profundo a nivel psicoemocional, el tomar las hierbas en infusiones. Me puedes preguntar por qué, tengo mis teorías basadas también en neurociencia. Creo que el hecho de prepararse la infusión todos los días es un acto que uno sistematiza, ¿no? Que uno empieza a vincular como esa infusión con el autocuidado también. Entonces todo lo que uno dice de la intención no es nada más algo energético. La neurociencia estudia también el poder de la intención y cómo afecta a nuestro cuerpo. Entonces para mí hay algo ahí del hecho de ese ritual, que también está estudiado en neurociencia, el poder del ritual, de la presencia, de todos los días prepararme esa infusión que a mí me va a hacer bien, ¿no? Entonces, para mí hay algo muy potente ahí, además del efecto de la planta, obviamente, que, que hace que el trabajo sea muy profundo a nivel psicoemocional y además el físico, ¿no? Pero cuando queremos ir más a lo físico, no nos interesa tanto el trabajo de autoconocimiento con las plantas, ¿sí? Como el psicoemocional, yo le digo como el indagar en nosotras mismas y que salga lo que tenga que salir, o sea, es un proceso de mucho autoconocimiento. Si no nos interesa esa parte y nos interesa más ir como al síntoma, ahí sí, cápsulas, extractos en tinturas madres, los formatos como más farmacéuticos, si se quiere, se puede. Y respondiendo a la pregunta de la ayahuasca, sí, de hecho, a ver, cada vez que se pone una planta de moda, yo es como que tengo como mis observaciones, porque no estoy tan a favor de que, claro, de que consumamos tanto de algo, porque no deja de ser un recurso de la naturaleza y no deja de haber un montón de otras plantas que tienen, o hongos incluso, que tienen efectos similares. Entonces por ahí, a ver, yo también la consumí y la consumo, a veces la tengo eh, y me encanta, pero cuando ya veo que mucha gente está consumiéndola, me vuelvo como un poco grinch y digo, voy a buscar otras opciones, porque no me gusta que consumamos tanto un recurso de la naturaleza, habiendo tantos, tan diversos, como que esa es la parte que no me gusta tanto. Es muy potente la ayahuasca, disminuye un 30% del cortisol en sangre, favorece la fase REM de sueño, con lo cual tu sueño es más profundo, pero yo lo uso más estratégicamente, o sea, no todos los días, sino decir, bueno, a ver, yo viajo mucho, entonces, bueno, para el jet lag, sí, ya sé que funciona. O para un día que sé que me tengo que despertar súper temprano, bueno, si voy a dormir pocas horas, por lo menos las duermo profundas. Bueno, trato de ser como esto, más estratégica y tomar las plantas a mi vida. Eh, y bueno, y ahora igual hace poco también están saliendo como estudios científicos eh, en contra de las ayahuasca, generando miedo. La verdad es que yo vi uno por ahora y dije, bueno, eso pasa, esto ya lo he visto muchas veces, chicas, tengo 40 años, pero en mis más de 10 años de experiencia con plantas, esto ya lo he visto muchas veces. Cuando una planta está en el boom y está todo el mundo queriendo tomar y por ende mucha gente queriendo dejar los fármacos para pasar a las plantas, la industria farmacéutica empieza a buscar algo para decir, esta planta es tóxica, esta planta te va a hacer mal, y ahora está pasando eso con la ayahuasca, así que seguramente empiecen a haber alguna
que otra ahí, miedo de que puede agarrar tal cosa y contraindicación. La verdad que yo vi un estudio así y dije, bueno, era esperable, pero es el único por ahora que dice algo malo de esa planta. Si te está gustando este episodio, nos gustaría pedirte que te suscribas. Es una acción que no te cuesta mucho y a nosotras nos ayuda un montón a crecer y poder seguir compartiéndote contenido de calidad. Lo podés hacer en nuestro canal de YouTube y también en Spotify, donde además nos podés dejar 5 estrellas. Continuamos. Y lo mismo con la cúrcuma, ¿no? Que también se puso muy de moda y el otro día salió un artículo que decía que era lo mismo, tenía los mismos efectos que un omeprazol, no sé si es la marca, decir omeprazol. Sí, protector gástrico. Un claro. protector gástrico y era como, y yo veía los comentarios y que había un montón de gente diciendo, no, ¿cómo va a ser lo mismo que tomarte? No, no es lo mismo. Es que nunca va a ser lo mismo. O sea, primero hay estudios y bastante interesantes, estudios científicos, donde se comparan fármacos con plantas. No sé si ese comentario habrá salido de algún estudio, y depende, hay estudios donde los comparan con fármacos para tirarlas abajo a las plantas, y hay estudios que las comparan con fármacos para decir, che, mira, en realidad es lo mismo que te tomes esta planta o este fármaco, con lo cual termina siendo bueno en esa variable específica que analizan en el estudio, ¿no? O sea, nunca una planta va a ser igual a un fármaco, nunca, porque la planta tiene un montón de principios activos, de sustancias dentro. El fármaco, como mucho, es un principio activo o dos, o sea, nunca va a ser lo mismo, pero cuando las comparan, normalmente las comparan en algún efecto en particular. Entonces, bueno, habría que ver si ese comentario era en realidad para tirar abajo la cúrcuma o para decir, che, en vez de tomar omeprazol, toma cúrcuma. Pero bueno, a veces las comparan, a veces es bueno y a veces no. Me quedó esta duda recién, mientras mencionábamos estos medicamentos, yo siempre pienso que yo tengo tipo mini botiquín en mi cartera, que tengo, no sé, curitas, hilo, algo para la panza, algo para la cabeza. ¿Qué tenés vos en tu botiquín? ¿Y es un botiquín como me lo imagino yo o es un botiquín gigante con... Es un problema porque, bueno, yo vivo entre la Patagonia Argentina y Barcelona, o sea, estoy mucho en Barcelona, pero después viajo por el mundo, me gusta mucho viajar. Y siempre fue un problema, porque además yo me las llevaba en tintura madre, que son extractos líquidos, obviamente en frasco de vidrio, porque así se mantienen mejor. Y claro, yo llevaba varios kilos de frascos y nada, en un momento me tuve que poner un límite a mí misma porque era como, a ver, amo, soy farmacéutica, que soy feliz llevándome hierbas y ante la primera cosa que me pasa estoy tomando una planta. Pero bueno, me tuve que controlar. En un momento llevaba también la tintura madre de melisa, porque hace unos años me salía el herpes en la boca y era como, bueno, esta tiene que estar sí o sí. Después nunca más me salió y esa la dejé, pero bueno, en líneas generales traté de limitarme y de llevar más bien como algo digestivo, digestivo hepático, como podría ser una carqueja o un diente de león, y más digestivo antiinflamatorio en el intestino como manzanilla. O sea, tener como esas dos, que al final cuando uno viaja, algo que, a ver, en Barcelona no me pasa, pero sí me pasa en otros países, sobre todo cuando vas a países a países que cocinan tan distinto a como comemos nosotros, bueno, es normal que algo te caiga mal. Entonces, en general como que las digestivas son las que van conmigo y también la ayahuasca por un tema del jet lag, que me recompongo mucho más fácil después de un viaje largo. ¿Y las llevas todas en tintes? No, la ayahuasca en cápsulas porque es una raíz y la verdad que se consigue tintura madre, pero yo, bueno, en España lo consigo muy fácil en cápsulas y en muy buena calidad además. ¿Qué, ¿Qué le dirías a alguien que está empezando en este camino a aprender sobre plantas, a aprender sobre medicina herbal? O sea, como que siento que también esto que decías antes de hay mucho consumismo, pero también hay mucha información que no sabes por dónde empezar. O sea, ¿por dónde empieza alguien que quiere conocer sobre las plantas y sobre sus funcionalidades? Bueno, cuando yo empecé, hace más de 10 años, lo que era importante en ese entonces era tener información porque no había información de calidad, ¿no? Y sobre todo en Latinoamérica, la gente es muy mandada con las hierbas porque estamos acostumbrados a tomar y de tan mandada, hacían cosas que no estaban bien. Entonces, en ese entonces era importante la calidad de información que nos llegaba,
Hoy en día también es importante, pero ¿qué es lo que pasa? Hoy en día estamos en la era de la hiperinformación. Entonces ya, en realidad, más que buscar más y más y más y más, para mí la clave es empezar a confiar cada vez más en el cuerpo, o sea, volver al cuerpo, porque de repente empezamos a buscar información y nos fuimos a la mente, información, información, información. Ahora llegamos a saturarnos de información, no sabemos qué es verdad, no sabemos qué, realmente no sabemos qué es verdad, porque con la inteligencia artificial ya podés estar viendo algo que no es real directamente enfrente de tus ojos, y ni hablar de la información también. Eh, Muchos profesionales que lamentablemente hoy en día siguen modas, te hablan de suplementos sin saber, o sea, mucho de eso, lamentablemente. Entonces, algo muy importante es volver al cuerpo, o sea, volver al cuerpo. O sea, nosotros nunca, o sea, como que nos fueron desconectando de nuestro cuerpo, ¿no? Como sacando el poder de decir, che, esto yo siento que me hace bien, o esto siento que no me cae bien, y poniendo el poder siempre afuera. Alguien me tiene que decir si me hace bien o no. Y la verdad es que es importante la información de calidad, y para eso es importante seguir personas que uno confíe en la calidad de contenido, pero también es importante el cuerpo. O sea, yo te puedo decir que para lo que tenés, te puedes tomar estas plantas, pero después vos me tenés que decir cómo te sentís tomándolas. Yo no puedo adivinar si esa dosis para vos está bien, o si tal vez tenemos que bajar, o tal vez tenemos que subir, o tal vez esa planta no te cae bien y cambiamos por otra. Yo necesito esa información como profesional para poder acompañar. Entonces, necesitamos volver al cuerpo. Es el movimiento, hoy creo que el movimiento está haciendo a nivel mundial en las personas más conscientes, es volver a la naturaleza, volver al cuerpo. O sea, hay mucho ruido alrededor. Entonces necesitamos volver a confiar en nuestro cuerpo, en la sabiduría de nuestro cuerpo, y para eso es animarse a ir probando, por eso de a poco, no es que tengo que probar todo junto. O sea, elijo una planta, tomo 1 o 2 tazas por día durante 1 o 2 semanas. ¿Cómo me siento? O sea, empezar a darme tiempo para esas cosas es clave, y sobre todo tiempo, ¿no? Tiempo para mí, entender de que, bueno, los tiempos de afuera que nos van, ¿no? Un poco poniendo de que hay que hacer las cosas así, 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 de que el reel en 2 segundos, de que no sé qué, no son los tiempos de nuestro cuerpo, no son los tiempos de nuestra biología, y por eso tenemos que volver al tiempo real, que es el tiempo de la naturaleza, ¿no? Y de nuestra biología, nuestro biorritmo. Totalmente. Yo te quería preguntar por un reset, ¿no? Si uno dice, bueno, no sé, vengo o de tomar una medicación o algún proceso en el que sentís que estaría bueno como empezar de nuevo, a nivel intestinal y también de piel. ¿Hay alguna planta que pueda acompañar para un proceso así como de desintoxicación? Sí, de hecho, en mi primer libro, que se llama La naturaleza es tu farmacia, ahí, bueno, es una guía práctica de detox, y ahí hablo como de, a ver, podemos hacer distintos detox, ¿no? Podemos hacer un detox más de piel, un detox más de hígado, de riñón, de intestino, pero si quisiéramos hacer como un detox fácil, que sea autogestionable, por eso lo hice muy simple en el libro para que cualquier persona lo lea rápido, entienda y lo pueda hacer en su casa. Tenemos que tener en cuenta los órganos depurativos principales. Entonces yo les recomiendo, por ejemplo, tomar 2 tazas al día de una hierba para el hígado, que podría ser, por ejemplo, diente de león, o marrubio, o genciana, o carqueja, ¿sí? O sea, o boldo. Eh, no tanto cardo mariano o cúrcuma, porque el cardo mariano o cúrcuma son más hepatoprotectoras, pero las que les mencioné anteriormente son más depurativas. Entonces, si quiero depurar, ¿sí? Son como más las plantas amargas, como esto, carqueja, diente león, genciana, marrubio y muchas otras más. Bueno, boldo también. Después podemos hacer la siguiente semana una semana más de intestino, entonces podemos tomar malva o yantén, o si están en Sudamérica hay una planta que se llama yerba de pollo, que no tiene nada que ver con los pollos, pero es muy buena para limpiar el intestino. O sea que podrían ser estas tres, de nuevo, una semana, la semana 2, tomando 2 tazas al día. La semana 3 podemos tomar para riñón, que es el otro órgano depurativo. Podemos tomar la cola de caballo, por ejemplo. ¿Sí? La cola de caballo que se consigue en todo el mundo, es muy fácil, o la ortiga también. Entonces ahí por lo menos hicimos 3 semanas
¿sí? Es como lo más cortito que les puedo ofrecer. La ortiga también colabora mucho en la sangre, en la depuración de la sangre, así que está muy bueno también desde ese lugar. Por lo menos esos 3 órganos necesitamos abordarlos porque son los órganos de eliminación, o sea, son los órganos que nos ayudan a depurar. Pero bueno, las depuraciones todavía no están tan estudiadas a nivel científico, vienen más de medicinas ancestrales. Yo las he probado, bueno, hace más de 10 años hice un proceso de 7 meses de tomar 1 litro por día, una planta distinta por mes. Fue muy intenso y ahí me di cuenta, dije, no, esto es lo que me faltaba saber. O sea, en ese entonces yo ya estudiaba mucho y sabía, pero me faltaba esa información del poder de los procesos depurativos y, y la verdad es que, bueno, a veces veo que hay personas que dicen, ay, no, pero que es muy largo, de 4 meses. Bueno, para mí 4 meses es un tiempo ideal para poder llegar como a algo más profundo. Ahora, si hacen esto que les recomendé, es como más un mantenimiento, pero no un detox profundo. Ahora, si ustedes nunca hicieron un detox, tienen que empezar por estos más pequeñitos, sobre todo si lo hacen solos, o sea, si lo hacen en sus casas. Ahora, los procesos de 4 meses o más, lo ideal es que sea con guía y con acompañamiento, no porque pasa nada así tan complejo, pero más que nada porque cuando uno no tiene conexión con su cuerpo, a veces tiene sensaciones que se asusta, pero se asusta porque no sabe, no conoce su cuerpo. O sea, a veces es que te salen un granito, a veces es que te duele la cabeza, a veces es que estás súper cansado, pero bueno, la mente, ¿no? El análisis y el desconocimiento del propio cuerpo a veces se interponen en el proceso. Entonces, en ese sentido, siempre está bueno que si sos una persona que toma al menos 2 medicaciones de forma crónica, lo hagas al principio, en tu primera vez, tu primer detox con guía, y si no tenés experiencia, también está bien, en estos detox más largos que menciono. Si no, pueden hacer este cortito de 3 semanas que les compartí. Aparte, me parece súper interesante esto de, ok, no solamente prevenir, sino también desintoxicar un poco el cuerpo en líneas generales, pero también hacerlo de una manera consciente. Y a veces hacerlo de manera consciente es justamente esto, hacerlo acompañado, porque yo te puedo decir, ay, me duele la cabeza, o me duele la garganta, o me duele la rodilla, y vos por ahí me decís, bueno, sí, esto tiene que ver con lo que vos estás trabajando, o tiene que ver de la misma manera que uno hace un acompañamiento terapéutico. Es lo mismo, pero a nivel corporal, que a veces estamos como muy separados de lo que es cuerpo-mente, o incluso y todo nos lleva o hoy en día nos lleva más todo a estar como más mentales que de fijarnos cómo nos sentimos, ¿no? Entonces me parece súper importante lo que decís de no hacerlo solo, porque yo creo que uno mejora también en conjunto. Sí, además o sea, desconocemos tanto nuestro cuerpo, tanto. Desconocemos incluso a veces nuestras emociones. O sea, tenemos un nivel de desconexión con nosotros mismos, muchos humanos. Hay veces que, a ver, uno está, no sé, tiene miedo o está triste, pero expresa enojo y dice, no, estoy enojada. Y en realidad cuando, no sé, alguien le pregunta o indaga un poco más o va a terapia a la persona, se da cuenta que en realidad no estaba enojada, estaba triste. O sea, a ese nivel no reconocemos nuestras propias emociones, no reconocemos los propios movimientos de nuestra fisiología. O sea, nos hemos desconectado completamente de nuestra esencia, y por eso el camino es devolver a nosotros, o sea, devolver a nosotros. Y para mí las plantas son un puente para eso. Digo, más allá de la parte más farmacéutica de las plantas, si se quiere, abordar patologías, para mí el tomar plantas medicinales en procesos depurativos, o sea, puntualmente hablando de los procesos depurativos, es volver a mí, o sea, es volver a nosotros. Ese creo que es uno de mis mayores estandartes y por eso, digamos, de los 2 libros que tengo, uno es de detox, porque siento que es eso, que nos ayuda a volver a nosotros el proceso de detox, a sacar las toxinas, ¿no? que hay en el cuerpo para que nuestro cuerpo funcione como ya sabe funcionar, no es que
decimos cómo tiene que funcionar, el cuerpo ya sabe perfectamente, pero le facilitamos porque le sacamos toxinas que nosotros mismos hemos incorporado. Y por otro lado, cuando hacemos este proceso más con infusiones, como les digo, hay un trabajo también de sacar las toxinas a nivel emocional, ¿no? Y ser como más conscientes de quiénes somos, de qué estamos sintiendo, o sea, es muy, muy profundo. Totalmente. Última pregunta con respecto a detox, ¿no? Pero me quedé pensando, hablamos más como internamente. ¿Qué pasa con la gente que tiene mucho tema con la piel, ¿no? Acné o rosácea, como constantemente con problemas de piel? Imagino que igual no hay una planta para todo, ¿no? Pero hablar un poquito de eso. Sí, o sea, se puede abordar, por ejemplo, la rosácea tiene mucho, bueno, para la medicina china tiene todo lo que es piel con enrojecimiento, ¿no? Tiene mucho que ver con desequilibrio de hígado para la medicina china. Entonces, yo en rosácea o cuando hay erupciones en la piel que pican y como rojas, suelo recomendar plantas que limpien el hígado, pero a su vez sean de temperatura fría. Esto es un poco más complejo, pero bueno, es para bajar esa temperatura del cuerpo. Por ejemplo, el diente de león. El diente de león es muy bueno para eso porque es amarga para el hígado y fría. Ahora, la carqueja la genciana no, porque son amargas para el hígado, o sea, son buenas para el hígado, pero son calientes de temperatura. No es que uno la siente caliente, pero después en el cuerpo se siente así, o sea, es más un análisis de medicina china. Entonces, bueno, sí, para bajar ese enrojecimiento sirve mucho el diente de león, y para el acné también funciona muy bien el diente de león porque el exceso de grasa en la piel también es desequilibrio de hígado. Entonces, bueno, cuando hay este tipo de cuestiones hay que trabajar el hígado, ¿no? Se podría hacer 1 mes o 2 meses de diente de león y uno de cardo mariano, por ejemplo. El cardo mariano, lo que sí les voy a sumar es que si bien yo estoy muy a favor de que tomen las plantas en infusiones, el cardo mariano no es tan efectivo porque son las semillas, son muy duras, o sea, hay que machacarlas y después hervirlas, o sea, decoccionarlas. No es tan eficiente el cardo mariano consumirlo con este formato, es más eficiente en cápsulas o en extracto líquido. Entonces uno podría hacer para esto 2 meses de diente león y durante esos 2 meses también estar tomando o en cápsulas o en extracto líquido cardo mariano. Y después otra planta muy buena para la piel es bardana. O sea que también otra opción sería 1 mes de diente león, 1 mes de bardana y durante los 2 meses cardo mariano. ¿Y diente de león y bardana sí se pueden tomar como un té, o sea, como una infusión? Sí, sí. Lo que pasa es que la bardana se van a acordar de mí cuando la tomen. Todo muy amargo, ¿no? Es muy amargo, pero bueno, a ver, yo desde que empecé siempre dije, primero, las papilas gustativas se acostumbran. O sea, las papilas gustativas tardan más o menos 4 o 5 días en acostumbrarse. Entonces, como que al principio odias un poco a la pobrecita planta que te está ayudando. Y después como que ya se te acostumbra. Pero ¿por qué choca tanto el sabor amargo? Porque estamos intoxicados, porque el sabor amargo es un sabor que de hecho está en nuestras papilas gustativas. O sea, tenemos la capacidad de registrarlo. O sea, que ¿por qué nos generaría asco? O sea, no. Y de hecho, en la naturaleza, uno de los sabores que más existe es el amargo. Y es, debo decir, desde mi observación y mi criterio, para mí uno de los sabores más medicinales. O sea, que el amargo es súper depurativo. Y en una sociedad donde tendemos o sea, tenemos un exceso de guardar, de consumir, de acopiar, el cuerpo hace lo mismo, es como guarda, guarda, guarda toxina. Entonces, normalmente lo que más necesitamos es eliminar, es soltar, es sacar, y para eso las plantas amargas son maravillosas. Pero me adelanto a la pregunta de que si se puede endulzar, la respuesta es un no rotundo, porque básicamente, o sea, lo que hacemos es bajar ese potencial terapéutico, porque las plantas amargas tienen sustancias amargas dentro que cuando se ponen en contacto con nuestras papilas gustativas generan un efecto medicinal. Entonces, si le agregamos lo que sea, limón, miel, stevia, o sea, le vamos a estar disminuyendo su capacidad terapéutica. Y por el otro lado, o sea, hay que esperar unos días a depurar, y vamos a ver que hasta la lengua tiene menos toxinas y empezamos a sentir distinto el amargo y ya no nos choca tanto.
Entonces, cuando nos choca es que estamos intoxicados y que comemos cosas que no están tan buenas y muy dulces. Me parece un buen termómetro como para poder medirlo, porque es verdad que todo lo que intentás consumir en infusión es amargo y hay veces que hay unos gustos que vos decís, ay, no puedo. Es acostumbrarse, es verdad que, Sí. por ejemplo, a mí no me gusta agregarle azúcar ya casi tampoco nunca le agrego al café ni al té. El té no me gustó nunca con azúcar, para mí es otro sabor. Es otra cosa. O sea, no, yo tampoco no uso azúcar AC. Bueno, igual nunca usé mucho, pero sí, no uso, no. Eso es un tema de costumbre y después hasta disfrutás más los sabores. O sea, yo mm, me gusta mucho como el sentir y disfruto. Es como que hago una cata de cada cosa que consumo. Y si le pones, si le agregás azúcar o mucha sal, es como que te anestesia la lengua. Totalmente. Me gusta todo, o sea, la conversación que venimos teniendo me parece que no solamente tiene que ver con plantas, sino que tiene que ver con cómo uno se siente, ¿no? Y cómo uno se siente pasa desde la lengua, que puede ser, o sea, es lo primero que siente un gusto amargo, un gusto dulce, o mismo cuando estamos comiendo, y me parece que es como súper profundo el cambio que vienen a plantear las plantas, ¿no? Esto de no solamente, y esto me lo voy a decir como último caramelo, que me parece que el cambio que nosotras venimos a hacer o que ojalá todo el mundo tenga es este despertar de darse cuenta de que no somos una cabeza por un lado, un brazo por otro, una pierna por otro lado y un estómago separado, sino que somos un mismo cuerpo y que tenemos que trabajar para que todo eso esté como organizado y se pueda hacer de distintas maneras, con medicina china, con plantas, pero en definitiva el trabajo tendría que estar como para estar en ese estado de paz y regulado, ¿no? No encortisolados y separados. Sí, creo que para mí, bueno, una clave, que lo dije siempre, es empezar a cuestionar. O sea, ¿por qué? De hecho, allá estoy cuestionando, o sea, ¿por qué estoy haciendo las cosas sin ni siquiera cuestionarme por qué las estoy haciendo? ¿No? Como, bueno, me dijeron que tengo que hacer esto, lo tengo que hacer, me tengo que tomar esto en este momento o el café porque no lo tengo que hacer, o tengo que, no sé, para la vida, ¿no? Cuestionarse para empezar a ser más coherentes, porque una vez cuando me formé como biodecodificadora escuché una frase que me pareció brutal y que la sigo utilizando, no me acuerdo ni quién la dijo, que es que lo que nos enferma es la incoherencia. Y es tal cual. O sea, estamos haciendo tantas cosas que no queremos o que ni siquiera sabemos por qué, que necesitamos detenernos, cuestionarnos para realmente ir hacia ese lugar al que quiero ir, ¿no? O para sentirme como me quiero sentir. Totalmente. Y volvió la luz. Volvió la luz. Tu último caramelo. Vamos a decirle Iluminado. a la gente que la luz se cortó y volvió 45 veces durante toda esta entrevista. Sí. Pero hemos sobrevivido. O sea, estoy temiendo por mi heladera, pero bueno, no, lo digo o lo pienso, pero sí, digo. Bueno, mi último caramelo me quedó resonando un poco esta idea de que el cuerpo un poco sabe lo que necesita. ¿Te acordás que una amiga me contaba que estando embarazada, no sé, de repente tenía antojo por algo que nunca quiso comer y después le dijeron que tenía déficit de lo que ese alimento en realidad tiene? Y dije, qué sabiduría que tiene el cuerpo por ahí en ese momento, bueno, en un proceso de embarazo conecta mucho más con esa intuición, ¿no? Pero como que me quedó esa frase, yo no lo podía creer y dije, qué alucinante cómo el cuerpo ya sabe un poco lo que necesita antes de que te diga el médico, mirá que estás baja de tal cosa. Entonces creo que es un poco esto también a un llamado a volver a lo básico y volver a conectar con uno y no desmerecer determinadas cosas, porque no, esto es un tecito, ¿qué te va a hacer? Y creer que algo tiene que estar industrializado y tiene que ser muy fuerte, o no, porque la planta no vaya a ser fuerte si hace efecto, ¿no? Pero como desmerecer las cosas porque no vienen de la línea de pensamiento que uno asume que es la única que hay para solucionar determinados temas, ¿no? Como abrir un poco la cabeza para eso y entender que a veces lo que suena más básico en los sentidos de que está conectado con la naturaleza y no está complejo y no tiene 400.000 millones de cosas y no viene de un proceso industrializado, a veces es exactamente lo que necesitas y con eso ya estás y ya es suficiente, ¿no? Creo que eso es mi último caramelo. ¿Vos, Flor? Mi último caramelo es que volvamos a la naturaleza, o sea, que dejemos
de complejizarnos tanto. O sea, hoy en día yo hablo mucho de la bioindividualización justamente por lo que les mencioné en toda la charla, que hay veces que una misma planta o incluso un fármaco en una misma dosis en personas que tienen la misma patología, en una funciona de un modo, en otro en otro. Entonces la bioindividualización es muy importante, pero no obsesionarnos con la bioindividualización, porque ahora también veo que la ciencia está como ahí, súper obsesionada con eso. La bioindividualización también es escucharse, o sea, es volver al cuerpo y es como la conciencia total, o sea, el recordar siempre de que somos parte de la naturaleza, porque algo que nos viene enfermando hace mucho es esa desconexión de la naturaleza. O sea, fíjense cómo nos estamos enfermando cada vez más, tenemos cada vez más el cortisol alto, ¿sí? Cada vez más personas, porque nos estamos desconectando de los ciclos de la naturaleza y estamos con luces artificiales y tal. Ahora se empieza a hablar que tenemos que usar la luz roja, que esto, que el otro, pero hay que volver a la naturaleza, o sea, hay que volver a los ciclos de la naturaleza, hay que volver a conectarse. En el verano tengo más energía, en el invierno estoy más para adentro, cuando hay más sol tengo más energía, cuando hay más sol me funciona mejor la digestión, cuando hay menos sol tengo menos energía y es momento de descansar. O sea, tan básico, porque como somos parte de la naturaleza, los ciclos de la naturaleza y todo lo que pasa en la naturaleza nos afecta. Entonces, bueno, mi último caramelo sería más eso, es recordar que somos naturaleza. Me encantó. Me gusta mucho. Siento que en Ordenando Caramelos nunca terminamos hablando de un solo tema. O sea, no es que hay algo lineal que decís tipo, vamos de A a B y vamos a llegar a forma lineal. Siempre creo que tiene que ver con un proceso, que es lo lindo de esta vida, ¿no? Que a veces nos duele más o menos el proceso, pero digo, tiene que ver con un autodescubrimiento, que en cada charla que tenemos siempre invitamos a eso, ¿no? A probar, a cuestionarse, a pensar 2 veces en las cosas antes de decir un no o un sí rotundo, ¿no? Así que muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotras. Muchas gracias. Voy a ir a buscar un par de cosas yo ahora. Olvídate. Yo me imagino, te juro, me imagino toda la cena y, o sea, si os querés mandar una foto, yo tipo, amaría verla, pero me imagino tipo frasquito por todos lados. No, tengo un cajón, bueno, sí, no, y cada vez que viajo, mi shopping es eso, o sea, estoy como, yo viajo, de hecho, tengo como mi marca registrada de tours, digamos, míos, que le puse Herbal Tour, porque al final yo me empecé a dar cuenta que cada vez que yo viajo, me voy a los herbolarios, a los jardines botánicos, o sea, eso es lo que me gusta, y en un momento me acuerdo, lo empecé a compartir y todos se recoparon y dije, bueno, Herbal Tour, y de ahí, de los Herbal Tours, es lo que cantidad de cosas que voy comprando, de suplementos, de plantas que quiero probar, de hongos, o sea, mucho. Bien, bueno, me encanta. Ahora nosotras nos vamos a hacer una Herbal Tour acá por Madrid, te lo puedo asegurar. Y después te contamos nuestra experiencia también con las plantas. Pero por favor. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Si llegaste hasta acá, seguro que es porque te gustó mucho este podcast. Compartilo con tus amigos y seguinos en redes para aprender más sobre este caramelo. @Ordenando Caramelos en Instagram y TikTok. Ahora también te puedes suscribir a nuestro canal de YouTube y ver nuestros episodios completos.